En el corazón de un pequeño pueblo del centro de México, rodeado de montañas cubiertas por nopales y maizales, vivía el pastor Esteban Ramírez. Era un hombre de mediana edad, de voz fuerte y paso seguro, conocido por su oratoria en el púlpito y también por su carácter mordaz. Muchos lo respetaban por su conocimiento bíblico, pero otros lo miraban con recelo, pues tenía la costumbre de ridiculizar a quienes no pensaban como él. En las mañanas, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de dorado las fachadas coloniales, Esteban recorría la plaza central con su sombrero de ala ancha y saludaba con tono altanero. «Buenos días, pueblo de Dios», exclamaba, aunque más de una vez lo hacía con una sonrisa irónica, como si disfrutara de la autoridad que creía tener sobre los demás. No era un hombre pobre, pues su congregación le sostenía generosamente. Vestía camisas limpias, botas relucientes y siempre cargaba una Biblia con cubierta de cuero. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que detrás de esa apariencia había un orgullo creciente que lo alejaba de la humildad que predicaba. Una mañana de domingo, mientras los vendedores de elotes y tamales comenzaban a instalar sus puestos alrededor de la plaza, un grupo de feligreses se le acercó. Entre ellos estaba doña Teresa, una mujer mayor conocida por su fe sencilla y su voz temblorosa. «Pastor Esteban», le dijo con respeto, «algunos hermanos han sentido en su corazón que sería hermoso orar en la plaza, aquí mismo, para que todos los vecinos escuchen una palabra de esperanza. ¿Qué piensa usted?» El pastor arqueó una ceja y soltó una carcajada seca. «¿Orar en la plaza?», repitió con tono burlón. «¿Acaso piensan que Dios necesita que lo invoquemos como si fuera un espectáculo de feria? Por favor, la oración es algo serio, no un teatro para agradar a curiosos». Los presentes se miraron entre sí, incómodos. Doña Teresa bajó la cabeza, mientras un joven llamado Marcos, de apenas 18 años, intentó intervenir. «Pastor, no lo vemos como teatro. Es solo que mucha gente no entra a la iglesia. Tal vez si escucharan aquí, bajo los árboles, podrían sentir...» Esteban lo interrumpió con un gesto de la mano. «Muchacho, todavía te falta mucho por aprender. No confundas entusiasmo con sabiduría. Cuando seas más maduro entenderás que estas ideas no sirven de nada». El silencio cayó sobre el grupo. Unos pocos se alejaron, murmurando entre dientes, mientras otros permanecieron quietos, sin saber qué responder. Esteban, satisfecho con su respuesta, acomodó su sombrero y continuó su camino hacia la iglesia, convencido de que había puesto las cosas en orden. Sin embargo, en el aire quedó flotando una sensación amarga. La plaza, normalmente animada por el bullicio de niños corriendo y el canto de los pájaros en las jacarandas, parecía haberse vuelto un lugar de reproche silencioso. Horas después, durante el sermón, Esteban volvió a mencionar el tema. Su tono fue aún más hiriente. «He escuchado rumores de quienes creen que debemos llevar nuestras oraciones a la calle», dijo desde el púlpito, mirando con severidad. «No se equivoquen. La fe no se mendiga en la plaza pública. No somos actores buscando aplausos, sino siervos que conocen su lugar». Algunos asintieron, temerosos de contradecirlo, pero otros bajaron la mirada, sintiendo que aquellas palabras no llevaban el espíritu de Cristo, sino la dureza de un hombre encerrado en su propio orgullo. Esa tarde, en las bancas de la plaza, Marcos conversaba con su amigo Luis. «¿Te diste cuenta cómo nos habló?», preguntó con rabia contenida. «Fue como si no tuviéramos derecho a soñar con algo más». Luis, más calmado, respondió: «Sí, pero también debemos tener paciencia. Quizás el pastor está cansado o preocupado por otra cosa». «No, Luis», Marcos negó con firmeza. «Yo lo vi en sus ojos. No era cansancio, era burla. Y la burla de un líder duele más que la de cualquiera». Mientras tanto, en su casa, Esteban disfrutaba de la cena preparada por su esposa, Clara. Ella lo escuchaba en silencio, acostumbrada a los comentarios irónicos de su marido. «¿Sabes lo que me pidieron hoy?», dijo él riendo con desdén. «Que orara en la plaza, como si Dios fuera un cantante callejero esperando monedas en un sombrero». Clara, con voz suave, se atrevió a replicar: «Esteban, tal vez no era mala idea. Hay quienes nunca pisan la iglesia. Quizás hubiera sido un gesto de amor acercarse a ellos». El pastor la miró con severidad, aunque sin levantar la voz. «Clara, tú no entiendes. Si empiezo a ceder a esos caprichos,
Pronto querrán que convierta la fe en un circo. No, yo debo mantener el orden. Ella bajó los ojos y guardó silencio, aunque en su corazón sentía una inquietud creciente. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las tejas y las luces de la plaza se apagaban una a una, Esteban se recostó en su cama convencido de haber hecho lo correcto. Pero en las calles el rumor de su burla comenzaba a extenderse. Algunos lo defendían, diciendo que era un hombre firme en la doctrina. Otros, en cambio, murmuraban que el orgullo lo estaba cegando. El pastor no lo sabía aún, pero aquel desprecio público sería la primera piedra de tropiezo, en un camino que pronto lo confrontaría con algo mucho más grande que sus propias opiniones. La plaza central del pueblo de San Miguel de las Flores era el corazón de la vida diaria, rodeada por edificios de arquitectura colonial, con un kiosco en el centro y bancas de hierro forjado bajo las sombras de jacarandas y naranjos, se convertía cada tarde en un lugar de encuentro. Niños corrían tras pelotas de trapo, ancianos charlaban sobre política y campo, y mujeres acomodaban canastas con pan dulce y flores frescas. Era allí donde, pocos días después de la burla del pastor Esteban, el rumor de lo sucedido se había transformado en conversación constante. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor?, preguntaban algunos, mientras otros respondían con medias sonrisas, como si el comentario hubiera sido un espectáculo más. Marcos, el joven que había recibido la reprimenda, pasaba por la plaza con la frente en alto, aunque por dentro se sentía herido. Había crecido escuchando a Esteban predicar, y siempre lo había considerado un ejemplo de autoridad espiritual. Sin embargo, las palabras duras aún resonaban en su mente. Todavía te falta mucho por aprender. Una tarde, mientras se sentaba en una banca con su cuaderno de notas, apareció doña Teresa. La mujer llevaba un rebozo azul y caminaba lentamente, apoyada en un bastón. «Marcos, hijo», dijo con voz dulce, «no te aflijas por lo que pasó. El Señor conoce tu corazón». El muchacho suspiró. «Pero duele, doña Teresa. Yo solo quería que la gente escuchara algo bueno aquí, en la plaza. No buscaba protagonismo». La anciana asintió, mirando hacia el kiosco donde algunos jóvenes afinaban guitarras para cantar corridos. «El problema, hijo, es que a veces los pastores se olvidan de ser pastores y quieren ser jueces. Pero recuerda, la semilla que se planta en fe, aunque caiga en tierra dura, tarde o temprano, encuentra un rincón donde crecer». Marcos sonrió levemente, agradecido por aquellas palabras. Mientras tanto, en otra esquina de la plaza, un grupo de comerciantes comentaba la situación con sorna. «Imagínense al pastor rezando aquí en medio», rió uno de ellos, «con los borrachos del sábado todavía tirados en las bancas, o con los mariachis interrumpiendo con sus guitarras», añadió otro. «No, no, el pastor tiene razón. La iglesia es para adentro, no para andar gritando oraciones al aire». Las risas se mezclaban con el bullicio de los vendedores ambulantes. No obstante, entre las carcajadas se escondía también cierta decepción, pues muchos esperaban que un líder espiritual mostrara compasión en lugar de burla. Esa misma tarde, Clara, la esposa del pastor, salió a comprar pan. Aunque intentaba mantener la discreción, varias mujeres la miraron con curiosidad. Una de ellas, con tono amistoso pero incisivo, comentó: «Comadre, dicen que el pastor se burló de quienes querían orar aquí en la plaza. ¿Será cierto?». Clara sonrió con cortesía, aunque por dentro sintió un nudo en la garganta. «Cada quien interpreta las cosas a su manera», respondió evasiva. «Pero mi esposo siempre busca lo mejor para el pueblo». Las mujeres asintieron, aunque en sus rostros quedó la duda. Clara regresó a casa con la canasta en la mano y el corazón pesado. Sabía que Esteban tenía buenas intenciones en muchos aspectos, pero también era consciente de la dureza con que trataba a quienes discrepaban de él. Al día siguiente, un evento inesperado ocurrió en la plaza. Un anciano llamado don Julián, conocido por su fe fervorosa y sus años de servicio en la comunidad, se levantó en medio del kiosco y comenzó a orar en voz alta. «Señor», decía con lágrimas en los ojos, «mira a este pueblo que necesita de ti. Bendice a los niños, guarda a las familias, trae paz a los corazones». Al principio la gente lo observaba con sorpresa. Algunos se reían, otros lo escuchaban en silencio. Marcos, que pasaba cerca, se detuvo emocionado. Varios jóvenes se unieron, inclinando la cabeza en respeto.
Pero la noticia llegó rápidamente a oídos del pastor Esteban. Cuando supo lo sucedido, sintió una mezcla de enojo y humillación. ¿Quién se cree ese viejo para hacer lo que yo rechacé?, gruñó en voz baja mientras caminaba hacia la plaza. Al llegar encontró a don Julián aún de rodillas, rodeado de un pequeño grupo que lo acompañaba. Los transeúntes miraban atentos y algunos incluso cerraban los ojos en oración. Esteban avanzó con pasos firmes, su sombra alargada por el sol de la tarde. La multitud se abrió, dejando el centro despejado. «¡Basta!», tronó su voz, fuerte y autoritaria. «Esto no es un templo. No podemos convertir la plaza en un lugar de desorden espiritual». Don Julián levantó la vista, con los ojos húmedos pero serenos. «Pastor», dijo con calma, «no busco desorden. Solo clamo al Señor por nuestro pueblo». El silencio se hizo aún más denso. Los niños dejaron de correr, los músicos callaron sus guitarras y hasta los vendedores guardaron silencio. Todos esperaban la respuesta del pastor. «Dios no necesita de tus exhibiciones», replicó Esteban con frialdad. «Si quieres orar, hazlo en tu casa o en la iglesia». Marcos no pudo contenerse. «Pero pastor», exclamó con voz temblorosa, «¿acaso Jesús no predicaba en las calles, en las montañas y a la orilla del mar? ¿Por qué aquí no?». El rostro de Esteban se tensó. Las palabras del muchacho eran un golpe directo a su orgullo. «Cállate, Marcos», ordenó con dureza. «No vengas a enseñarme lo que yo he estudiado toda mi vida». La multitud murmuró inquieta. Algunos bajaron la mirada, otros intercambiaron miradas de desaprobación. Don Julián, con esfuerzo, se levantó del suelo y se dirigió al joven. «Hijo, déjalo. Dios ve el corazón de cada uno. Nuestra oración no necesita permiso humano para llegar al cielo». Marcos apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Esteban, en cambio, sintió que la situación se le escapaba de las manos. Había querido mostrar autoridad, pero lo único que había logrado era sembrar división. Caminó con paso firme hacia su casa, sin despedirse de nadie, mientras detrás de él las conversaciones crecían como un río que no podía detenerse. Esa noche, en la plaza, varios vecinos recordaron lo ocurrido. Algunos criticaban a Esteban por su soberbia. Otros lo defendían alegando que protegía la reverencia de la fe. Pero todos coincidían en algo. Nunca antes la oración había generado tanto debate en San Miguel de las Flores. Y en medio de aquel murmullo colectivo, una pregunta comenzó a repetirse en los corazones. ¿Qué pasaría si un día Dios mismo respondiera a estas discusiones? La tensión que había estallado en la plaza no tardó en llegar a cada rincón del pueblo. San Miguel de las Flores era pequeño, y las noticias corrían más rápido que el viento que bajaba de las montañas. Lo que había comenzado como un simple desacuerdo se convirtió en el tema principal de conversación en los cafés, en las filas de la tortillería y hasta en las visitas al mercado. Algunos vecinos defendían al pastor Esteban con vehemencia. «Tiene razón», decían, «la fe no debe convertirse en un espectáculo público. Si no pone orden, esto se descontrola». Pero otros se sentían heridos y confundidos. «¿No es la oración un acto de amor? ¿Por qué ridiculizarla?», se murmuraban. En medio de ese ambiente, Clara, la esposa del pastor, sufría en silencio. Mientras regaba las plantas de su pequeño jardín, escuchaba los cuchicheos de las vecinas al pasar por la calle. Ella conocía bien a su esposo. Sabía que en el fondo buscaba defender lo que consideraba sagrado, pero también reconocía que su tono mordaz había abierto una herida innecesaria en la comunidad. Una noche, durante la cena, se atrevió a mencionarlo. «Esteban», dijo con voz suave mientras colocaba frijoles en su plato, «la gente anda inquieta. Muchos sienten que tus palabras fueron duras». El pastor con la cuchara en la mano la miró fijamente. «¿Y qué esperabas que dijera?», respondió. «¿Que aplaudiera esas ideas absurdas? No, Clara. Si cedo en esto, perderé autoridad». Ella bajó la vista sin replicar, aunque su corazón se estremecía. En el pueblo los jóvenes mostraban un espíritu distinto. Marcos, especialmente, no podía contener su inconformidad. Una tarde se reunió con algunos amigos en la plaza y les dijo: «No entiendo cómo alguien que habla tanto de humildad puede rechazar con burla a quienes quieren orar». Luis, siempre prudente, replicó: «Marcos, tampoco juzgues tan rápido. El pastor ha servido aquí muchos años. Quizás no vio claro lo que proponías.
¿Y qué?, interrumpió Marcos con frustración. ¿El servicio de años le da derecho a ridiculizar? Eso es lo que Jesús haría. Los demás se quedaron en silencio. Aunque algunos coincidían con él, temían expresarlo abiertamente. Nadie quería enemistarse con el hombre que cada domingo llenaba la iglesia con su voz poderosa. Pero la incomodidad también había alcanzado a los más ancianos. Doña Teresa, al regresar de la misa, escuchó cómo varias mujeres discutían en la puerta de la iglesia. «El pastor fue demasiado duro», dijo una. «No, lo que pasa es que la gente se ofende por todo», contestó otra. «Antes nadie se atrevía a cuestionar. Pero los tiempos cambian», añadió una tercera, «y la fe también debe mostrarse en la calle, no solo en los muros del templo». Doña Teresa las escuchó en silencio y luego intervino. «Hijas, no olvidemos que la palabra nos enseña a orar sin cesar. No importa el lugar, lo que importa es el corazón». Sus palabras, llenas de serenidad, calmaron un poco la discusión, pero la división seguía latente. Mientras tanto, Esteban percibía que algo se le escapaba. En sus paseos por la plaza ya no recibía los mismos saludos entusiastas. Algunos lo miraban con respeto, pero otros evitaban su mirada o murmuraban a sus espaldas. Aquello le hería el orgullo más de lo que estaba dispuesto a admitir. En sus sermones comenzó a mostrarse más rígido, como si necesitara reafirmar su autoridad. Un domingo dijo desde el púlpito: «El enemigo quiere distraernos con ideas mundanas. No permitamos que la fe se mezcle con modas pasajeras. La oración pertenece al templo, no a la calle». Aunque algunos aplaudieron, otros permanecieron en silencio. El eco de aquel silencio fue más fuerte que cualquier aplauso. Clara, sentada en la primera banca, lo observaba con tristeza. Sabía que Esteban estaba cavando un pozo entre él y su gente, un pozo que crecía con cada palabra áspera. En las semanas siguientes, el pueblo se acostumbró a vivir con esa tensión. En los cafés las voces de reproche se alternaban con la indiferencia. En la plaza, algunos jóvenes se reunían a conversar sobre fe, aunque sin atreverse a orar en público. Y en las casas, muchas familias evitaban tocar el tema para no discutir. Una noche, Marcos caminaba solo por la plaza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el aire fresco traía consigo el olor de las flores de azahar. Se sentó en una banca, mirando el kiosco vacío, y pensó en lo que había ocurrido. «Señor», susurró, «no entiendo por qué alguien que habla en tu nombre puede burlarse así. ¿Dónde quedó la compasión?». Las lágrimas se asomaron en sus ojos. Sintió rabia, pero también un deseo profundo de no rendirse. En su corazón una voz suave le repetía: «No calles, sigue creyendo». Esa misma noche, en su casa, Esteban no podía dormir. Aunque intentaba convencerse de que había actuado con firmeza, algo en su interior lo inquietaba. Cerraba los ojos y veía los rostros decepcionados de los fieles, escuchaba el murmullo de las críticas, y peor aún, sentía un vacío que no podía llenar con su orgullo. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Desde allí veía las luces tenues de la plaza, donde aún quedaban algunas parejas charlando. El silencio de la madrugada se le hizo más pesado que nunca. «¿Por qué me juzgan tanto?», murmuró para sí mismo. «Yo solo quiero mantener el respeto». Pero en el fondo de su corazón sabía que no era solo respeto lo que lo movía. También estaba el miedo a perder control, a que otros lo superaran en influencia, a que su palabra dejara de ser la última en el pueblo. Esa mezcla de reproches externos y silencio interno comenzó a carcomerlo. Y aunque aún no lo reconocía, aquella lucha sería el inicio de un quiebre mucho más profundo. La luna llena iluminaba las calles empedradas de San Miguel de las Flores, y el silencio de la madrugada era interrumpido apenas por el canto lejano de un gallo desvelado. En la casa pastoral, Esteban se revolvía en la cama sin encontrar reposo. Cada vez que cerraba los ojos, la escena de la plaza regresaba como una herida fresca. Don Julián arrodillado, Marcos reclamando con voz temblorosa, la multitud mirándolo con decepción. Clara dormía a su lado, respirando con calma, pero Esteban sentía un peso en el pecho que no lo dejaba en paz. Se levantó lentamente, procurando no despertarla, y salió al patio trasero. Allí, bajo el cielo estrellado, se sentó en una silla de madera y apoyó la cabeza entre las manos. «¿Por qué me persiguen estas imágenes?», susurró. «Yo hice lo correcto. La fe no se exhibe como un circo. Sin embargo,
sus palabras se ahogaban en un vacío interior. Por primera vez en mucho tiempo, dudaba de sí mismo. Recordó su infancia en el mismo pueblo. Su madre, una mujer sencilla, lo llevaba de la mano a la iglesia y le enseñaba a orar antes de dormir. No había burla en sus labios, solo ternura y devoción. A veces, al terminar la oración, ella lo abrazaba y le decía: «Hijo, nunca olvides que Dios escucha incluso el susurro más pequeño». Un nudo se formó en su garganta al traer esos recuerdos. ¿En qué momento había cambiado la dulzura de la fe por la dureza de las palabras altaneras? Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Marcos también estaba despierto. Había tomado su cuaderno y escribía frases sueltas, tratando de expresar lo que sentía. La fe no debe ocultarse. La plaza también es de Dios. No quiero callar. Luego dejó el lápiz a un lado y, arrodillado junto a la ventana, susurró una oración silenciosa. Aunque era joven, comprendía que su lucha no era contra el pastor, sino contra el miedo que paralizaba a muchos. De regreso en la casa pastoral, Esteban caminaba de un lado a otro. El silencio de la noche se le hacía insoportable. Intentó leer la Biblia, pero las letras parecían danzar frente a sus ojos, incapaces de traer consuelo. Cerró el libro con fuerza, frustrado. «¿Dónde estás, Señor?», exclamó en voz baja. «¿Por qué me siento tan solo si supuestamente estoy defendiendo tu honra?». No obtuvo respuesta, solo el crujido de las ramas mecidas por el viento. Cansado, volvió a la cama, pero el sueño seguía huyendo. Miró a Clara, que dormía plácidamente, y envidió su paz. Ella siempre había tenido un corazón sereno, dispuesto a escuchar más que a hablar. En ese momento, Esteban se preguntó si quizá ella veía algo que él no quería admitir. Horas después, al amanecer, los gallos cantaban al unísono. Esteban no había dormido más que unos minutos. Su rostro mostraba ojeras profundas y un cansancio que no podía ocultar. En el desayuno, Clara lo observó con preocupación. «No descansaste bien, ¿verdad?», preguntó mientras servía café caliente. Él hizo un gesto evasivo. «Nada importante, solo demasiados pensamientos». Ella lo miró fijamente, como si intentara leer lo que había detrás de sus palabras. «Esteban», dijo con ternura, «a veces el silencio de la noche no es un enemigo, sino una oportunidad. Quizás Dios intenta hablarte». Él frunció el ceño, incómodo. «¿Hablarme? Si Dios quisiera hablarme, lo haría en mis estudios, en mis sermones, no en sueños inquietos». Clara guardó silencio, pero en su interior oraba en silencio por su esposo. Esa mañana, Esteban salió a caminar por el pueblo. Las calles aún estaban húmedas por el rocío, y los aromas de pan recién horneado se mezclaban con el humo de las chimeneas. Saludó a algunos vecinos, aunque notó que las respuestas eran frías y cortas. Aquello aumentó su malestar. Al llegar a la plaza, la encontró vacía, salvo por un barrendero que recogía hojas secas. El kiosco, silencioso bajo la luz del sol naciente, le pareció un recordatorio de lo ocurrido. Se sentó en una banca y cerró los ojos. Por un instante, sintió una punzada en el corazón, como si el lugar mismo lo cuestionara. Recordó las palabras de Marcos. ¿Acaso Jesús no predicaba en las calles? Esa frase que había intentado borrar de su mente regresaba con fuerza. Sacudió la cabeza tratando de deshacerse de aquel pensamiento. «Soy el pastor», se dijo a sí mismo. «Debo mantener la autoridad». Pero la convicción ya no era tan firme como antes. Mientras meditaba, don Julián apareció caminando lentamente con su bastón. Lo saludó con respeto. «Buenos días, pastor». Esteban lo miró con frialdad. «Buenos días». El anciano sonrió levemente. «¿Sabe? Ayer, después de que usted se fue, algunos vecinos se quedaron orando conmigo. Fue algo sencillo, pero sentí paz en mi corazón». El pastor apretó los labios. «Lo que hiciste fue un desorden». «Tal vez», respondió don Julián con serenidad, «pero en medio de ese desorden hubo lágrimas sinceras. Y creo que Dios escucha más esas lágrimas que muchos de nuestros discursos». Las palabras golpearon el interior de Esteban como un eco incómodo. No supo qué responder. Se levantó bruscamente y se marchó, dejando al anciano atrás. Esa noche, cuando volvió a su cama, el peso de sus pensamientos era aún más fuerte. El murmullo del pueblo, la mirada serena de don Julián, la fe sencilla de Marcos, todo lo perseguía.
Se tapó el rostro con las manos y murmuró: «¿Qué me está pasando?». El silencio fue su única respuesta. Pero dentro de ese silencio, algo invisible comenzaba a moverse, preparando un giro que él jamás hubiera imaginado. Esa noche, el insomnio no fue una sala vacía, sino un desierto en el pecho de Esteban. Cerraba los ojos y aparecían las bancas de hierro, la sombra del kiosco, el rostro sereno de don Julián, la indignación de Marcos. El viento movía las cortinas y hacía crujir las vigas, como si la casa respirara con dificultad. Clara dormía, aunque a ratos murmuraba una oración que se disolvía en la penumbra. Esteban, incapaz de encontrar reposo, se sentó en el borde de la cama, tomó la Biblia y la sostuvo sin abrirla. Sentía que no bastaban las palabras que conocía ni los sermones que había repetido tantas veces. Fue entonces cuando algo muy simple cambió el equilibrio de la noche. Un golpe suave, como si alguien tocara la puerta del silencio. No fue ruido ni luz. Fue una presencia cálida y firme, que no pedía permiso ni imponía miedo. Esteban levantó la cabeza. El aire parecía más claro, como si el polvo de la habitación hubiera caído de pronto al suelo. «Esteban», dijo una voz que no venía de fuera. No era trueno ni susurro. Era limpia, imposible de confundir con adulación. El pastor tragó saliva. «¿Quién?». La figura se hizo perceptible junto a la ventana. No había destellos ni aureolas doradas. Era un hombre que irradiaba paz. Sus ojos tenían la hondura de un pozo al mediodía, y su mirada no acusaba, sostenía, revelaba. «Señor», balbuceó Esteban temblando. El visitante no necesitó presentarse. La habitación se llenó de un perfume de pan y leña, de orilla de lago y aire de madrugada. Esteban recordó relatos de su infancia, la voz de su madre, la primera vez que oyó hablar de aquel que caminaba entre la gente sin escudo ni distancia. «Me buscabas en argumentos», dijo Jesús, «y me negaste en el rostro sencillo de tu pueblo». Esteban apretó la Biblia contra el pecho. «Quise proteger tu nombre», respondió con un hilo de voz. No quería convertir la oración en espectáculo. «Confundiste tu miedo a perder control con respeto por lo sagrado», replicó Jesús con mansedumbre firme. «Mi nombre no se protege con burlas, sino con manos abiertas. ¿Recuerdas cuando la plaza fue tu primera aula? Allí aprendiste a amar, a escuchar. ¿Por qué levantaste paredes dentro de ti?» El pastor sintió ardor en las mejillas. «Tú predicabas en las calles, en los cerros, lo sé, pero pensé que la reverencia requería orden. El orden que nace del amor no calla al hambriento», dijo Jesús. «No apaga al que tiembla. La reverencia no es un candado, es una puerta». Esteban bajó la mirada. De pronto se vio en la ventana, un hombre cansado, orgulloso de su disciplina y temeroso de perder respeto. En la imagen se superponía la figura del visitante, y aquello lo estremeció. «Me reí de ellos», admitió. «Me reí para no sentir miedo. Si aceptaba su idea, ¿qué lugar quedaba para mí?» «Mi camino no engrandece tronos», dijo Jesús. «Pone mesas donde caben los que faltan». El silencio se instaló como un tejido nuevo. «¿Y si afuera se burlan?», preguntó Esteban. «¿Y si la plaza se vuelve ruido?». «A mí también me gritaron», respondió Jesús. «No fui menos por oír gritos. Fui fiel por no cerrar el corazón. ¿Quieres ser pastor de bancos vacíos o de personas que necesitan consuelo?». Esteban recordó a Marcos, su mirada herida. Recordó las manos de don Julián suplicando al cielo. Sintió vergüenza, de agua que arrastra polvo. «No supe verlos», susurró. «Creí que debían venir a mí en mis términos». «Fuiste llamado a salir», dijo Jesús. «Los pies de un pastor no se anclan al mármol del templo. Aprenden el mapa de la calle, el barro, la esquina donde duele el hambre. ¿Me negarás allí donde suelo detenerme?». Esteban cerró los ojos. Vio la plaza como patio de familia. Vio rostros con sed de palabra simple. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de pedir perdón y que no me crean». «El perdón no se mide por aplausos», respondió Jesús. «Se prueba en el paso siguiente. No te llamo a defenderte, sino a amar con verdad». La voz tenía la firmeza del mar cuando crece sin violencia. Esteban sintió que algo se rompía adentro. Una tablita orgullosa, un hierro oxidado. No era humillación extranjera, era humildad que nacía desde su propia sed. «¿Y si fallo otra vez?». «Entonces aprenderás otra vez», dijo Jesús. «La plaza no exige perfección, exige presencia.
Las manos del visitante mostraban cicatrices que no pedían lástima. Esteban dejó la Biblia sobre la mesa y llevó la palma al pecho. «Señor, yo estoy aquí», contestó Jesús, «y también estoy allí donde te negaste». El silencio ya no dolía. La noche siguió fresca. Adentro, el aire parecía tener música sin instrumento. «No ordenaré luces ni altavoces», dijo Jesús con una sonrisa. «No te pido espectáculo, te pido camino. Cuando un corazón tiembla, allí comienza mi templo». Esteban respiró hondo. La palabra camino le abrió un recuerdo antiguo. El niño, corriendo por la plaza detrás de su madre. La fe había sido eso. Conversación en movimiento. «¿Puedo cambiar?», preguntó. «Puedes», dijo Jesús, «no por esfuerzo, sino por verdad. La verdad te hará ligero». La presencia comenzó a retirarse como el mar cuando deja la arena húmeda. No hubo adiós solemne. Hubo paz. Esteban quiso hablar, pero comprendió que ya no había más explicaciones. La ventana dejó de reflejar dos figuras. Quedó nada más su rostro, tembloroso, distinto. Clara se movió en la cama y sin despertarse del todo, susurró. «Esteban, ¿estás bien?». Él volvió el rostro hacia ella. Las palabras subieron a la garganta y se quedaron humildes esperando su hora. «¿Sí?», dijo al fin apenas audible. «Sí». La noche sostuvo ese sí como lámpara pequeña. Afuera, un perro ladró, y el pueblo siguió respirando. Dentro de él, algo había sido corregido con una delicadeza que no humilla. El amanecer encontró a Esteban sentado en la misma silla donde había pasado la noche. Apenas había dormido unos minutos, pero la fatiga no se comparaba con el peso interior que lo habitaba. Sentía su cuerpo pesado, como si llevara cadenas invisibles, y cada pensamiento era un espejo incómodo. Las palabras de Jesús retumbaban aún en su memoria. La plaza no exige perfección, exige presencia. Cuando Clara entró al patio con una taza de café, lo vio distinto. Sus hombros ya no se erguían con orgullo, sino que parecían cargados por una derrota extraña. «Esteban», dijo con voz suave, «¿pasaste toda la noche aquí?». Él levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. «No pude dormir», respondió, apenas con un hilo de voz. Clara dejó la taza sobre la mesa y lo miró con ternura. «¿Quieres contarme?». Esteban dudó. Parte de él quería ocultar la experiencia, guardarla en el secreto de su pecho, pero otra parte necesitaba decirlo. «Lo vi», murmuró. «Estuvo aquí». «¿Quién?», preguntó Clara, inclinándose hacia él. «Jesús», dijo con firmeza, aunque al pronunciar el nombre sintió un estremecimiento. «Estuvo aquí conmigo esta noche». El silencio llenó el patio. Clara no dudó de sus palabras. Conocía a su esposo lo suficiente para reconocer cuando hablaba desde lo más profundo. «¿Qué te dijo?», preguntó en voz baja. Esteban cerró los ojos. «Que confundí mi orgullo con reverencia, que negué su presencia en el rostro de los sencillos, que la plaza...». Se detuvo, respiró hondo. «Que la plaza también le pertenece». Clara sintió un escalofrío. Tomó las manos de su esposo, y en sus ojos brillaron lágrimas que no necesitaban explicación. El pastor, sin embargo, no encontraba paz. La revelación lo había dejado desnudo ante sí mismo. Recordaba las carcajadas con que se burló de doña Teresa, la manera en que humilló a Marcos, la dureza con que cayó a don Julián. Cada imagen era como una herida abierta. Al caminar por el pueblo esa mañana, el peso de aquellas heridas se hizo aún más fuerte. Saludó a los vecinos con un gesto tímido, pero notó que muchos respondían con frialdad. Los niños que antes corrían a abrazarlo, ahora se quedaban detrás de sus madres. Y aunque nadie le dijo nada directamente, el silencio de las miradas lo acusaba. En la panadería escuchó a dos hombres hablar en voz baja. «Dicen que el pastor ya no convence como antes». «Pues no me extraña, después de cómo trató a la gente en la plaza». Esteban sintió un nudo en el estómago, tomó el pan que había pedido y salió sin levantar la vista. De regreso en su casa se encerró en el estudio. Allí, rodeado de libros de teología, se sintió pequeño. Ninguna página le daba consuelo. Al contrario, cada título parecía mirarlo como reproche. «Tantas palabras», murmuró, «y yo no supe amar». Golpeó la mesa con el puño, impotente. Su corazón sangraba en silencio. Por la tarde, decidió visitar a doña Teresa.
Caminó hasta su casa, una vivienda modesta con paredes encaladas y un jardín de bugambilias. La anciana lo recibió en la puerta con una sonrisa cansada. «Pase, pastor», dijo con amabilidad. Esteban bajó la cabeza. «Doña Teresa, vine a pedirle perdón. Me burlé de usted. Hablé con arrogancia». La mujer lo miró con compasión. «No necesita explicarme, hijo. Todos tropezamos. Lo importante es levantarse». Las lágrimas acudieron a los ojos del pastor. «Pero yo soy guía de este pueblo, y lo seré. Entonces muéstreles cómo se pide perdón». «Eso también guía», respondió ella. Sus palabras fueron bálsamo, aunque también recordatorio de la tarea pendiente. Esa noche, Esteban no tuvo visiones ni voces, solo el silencio habitual de la casa. Pero en lugar de buscar escapar de ese silencio, decidió enfrentarlo. Se arrodilló junto a la cama y por primera vez en muchos años, su oración no fue un discurso elaborado, sino un sollozo sincero. «Señor, estoy herido por mi propio orgullo. No sé cómo reparar lo que rompí». El llanto brotó como río contenido. Clara se despertó, lo vio de rodillas y se unió a él en silencio, colocando una mano sobre su hombro. Los días siguientes fueron de lucha interior. Esteban subía al púlpito y hablaba con voz firme, pero en su interior sabía que debía hacer algo más que predicar. Cada vez que miraba el kiosco desde la ventana de la iglesia, recordaba las palabras de Jesús. «Me negarás allí donde suelo detenerme». El dolor de saberse quebrado lo acompañaba como una sombra, y sin embargo, en medio de ese dolor, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Las heridas del alma no eran señales de derrota definitiva, sino grietas por donde podía entrar la luz. Una noche, sentado otra vez en el patio, susurró al cielo: «Si me diste esta herida, es porque quieres que aprenda a caminar distinto». El viento le acarició el rostro, y en su interior sintió que aquellas palabras eran aceptadas. No tenía todas las respuestas, pero al menos había dado un primer paso. Reconocer que no era invulnerable. La herida permanecía abierta, pero ya no como condena. Era más bien como una cicatriz en formación que con el tiempo podría convertirse en testimonio. La confesión de Esteban ante doña Teresa marcó un antes y un después en su ánimo. Aunque no había reparado aún las heridas públicas, aquel gesto privado le mostró que era posible caminar hacia la humildad. Sin embargo, pronto descubrió que no todos estaban dispuestos a darle la oportunidad de levantarse. Los rumores en San Miguel de las Flores se multiplicaban. Algunos decían que el pastor había cambiado, que lo habían visto cabizbajo y más callado que de costumbre. Otros afirmaban que era pura apariencia, una estrategia para recuperar simpatías. En las tiendas, en las filas del mercado y en las charlas después de misa, su nombre era tema obligado. Una tarde, Marcos y Luis conversaban sentados en las escaleras del kiosco. «Yo lo vi entrar a casa de doña Teresa», comentó Luis. Parecía arrepentido. «¿Y de qué sirve eso si no lo dice frente al pueblo?», replicó Marcos todavía dolido. «A mí me humilló delante de todos». «Quizás está buscando valor para hablar», sugirió Luis. «No es fácil reconocer errores cuando uno ha estado arriba tanto tiempo». Marcos se encogió de hombros. «El respeto no se gana con discursos, sino con actos. Yo esperaré a ver si de verdad cambia». Mientras tanto, dentro de la iglesia, Esteban había comenzado a acercarse a algunos fieles en privado. Visitaba enfermos, llevaba alimentos a familias necesitadas, escuchaba historias que antes ignoraba por falta de tiempo. Aquellos pequeños gestos sorprendían a quienes lo conocían. Una mujer llamada Rosalía, madre de 4 hijos, comentó a sus vecinas: «El pastor vino a mi casa con una bolsa de víveres. Me escuchó por más de 1 hora. Antes nunca se detenía tanto. Creo que algo en él está cambiando». Pero no todos compartían esa impresión. Don Gerardo, un comerciante influyente del pueblo, se mostraba escéptico. «No se dejen engañar», dijo en la carnicería. «Ese hombre siempre busca tener la última palabra. Ahora finge humildad porque no quiere perder a la gente». Sus palabras hallaban eco en algunos que habían sentido el peso del carácter duro de Esteban durante años. Incluso dentro de la iglesia, las opiniones estaban divididas. El grupo de ancianos que ayudaba en la administración discutía en una reunión. «Debemos apoyar al pastor», dijo uno. «Nadie es perfecto, y si él quiere corregirse, es nuestro deber sostenerlo».
Pero la comunidad está herida, respondió otro. No podemos ignorar que su soberbia provocó división. El debate subió de tono. Al final, no llegaron a consenso. En medio de ese ambiente, Clara permanecía como aliada incondicional. Lo animaba en casa, lo escuchaba cuando confesaba sus dudas y lo alentaba a no esconderse. «Esteban», le dijo una noche mientras cenaban, «no basta con cambiar en silencio. El pueblo necesita escucharlo de ti». Él bajó la mirada. «Lo sé, pero temo que no me crean, que piensen que solo busco limpiar mi imagen. El arrepentimiento verdadero no se mide por la reacción de la gente», contestó Clara. «Se mide por la sinceridad del corazón». Las palabras de su esposa se grabaron en su mente, aunque aún no se atrevía a dar el paso público. Por otro lado, don Julián se había convertido en inesperado amigo. El anciano lo visitaba a veces y le hablaba con serenidad. «Pastor, la fe se prueba en el valle, no en la cima», le decía. «Ahora que has bajado, aprenderás a mirar los ojos de los que siempre estuvieron allí». «Pero he perdido credibilidad», confesaba Esteban. «La credibilidad se gana con verdad», respondía Julián. «El tiempo será testigo». La amistad con el anciano le traía consuelo, pero también despertaba suspicacias en algunos. «Miren al pastor juntándose con ese viejo testarudo», comentaban algunos hombres en la plaza. «Parece que se olvidó de la dignidad del cargo». La división crecía. Algunos se acercaban con más confianza a Esteban, agradeciendo su nueva disposición a escuchar. Otros, en cambio, se apartaban, convencidos de que era demasiado tarde para creer en su cambio. El mismo Marcos se debatía en sentimientos contradictorios. Una tarde encontró al pastor visitando a un niño enfermo. Lo vio arrodillado junto a la cama, orando con voz quebrada. La imagen lo sorprendió, pero también lo confundió. Al salir se cruzó con él en la puerta. Esteban bajó la cabeza. «Marcos», dijo con dificultad, «te debo una disculpa». El joven lo miró fijamente. «Las disculpas son palabras fáciles, pastor. Yo quiero hechos». El silencio fue pesado. Esteban asintió aceptando la dureza de la respuesta. «Tienes razón. Espero mostrarte con mi vida lo que ahora no puedo probar con palabras». Marcos se marchó sin responder. Ese mismo día, Esteban recibió otra señal del rechazo. Don Gerardo lo enfrentó en plena plaza. «Pastor, ¿cree que puede arreglar todo con unas visitas y unas lágrimas?», le dijo con voz alta para que muchos lo oyeran. «El pueblo necesita un líder fuerte, no alguien que duda de sí mismo». Algunos murmuraron en aprobación. Esteban sintió un nudo en la garganta, pero no respondió con burla como antes. Simplemente bajó la cabeza y dijo: «Tiene derecho a pensar eso. Solo pido paciencia». La calma con que contestó sorprendió a varios. Un grupo de jóvenes, al ver su actitud, comenzó a defenderlo. «Al menos ahora escucha», dijo uno. Antes ni siquiera admitía errores. Así amigos y enemigos se definían cada vez con más claridad. Esteban ya no era el pastor incuestionable, pero tampoco el burlón inalcanzable. Era un hombre en proceso, vulnerable, observado por todos. Esa noche, Clara le dijo: «El pueblo te mira con lupa. Algunos quieren verte caer, otros esperan tu redención. No te canses, Esteban, la herida aún duele, pero está cicatrizando». Él suspiró profundamente. «No sé cuánto resistiré, Clara». «Resistirás lo que sea necesario», respondió ella, «si lo haces con verdad». El pastor entendió que su camino sería largo y áspero, pero al mirar el rostro de su esposa y recordar la voz de Jesús, comprendió que no estaba solo. Los días siguientes fueron un crisol para Esteban. Cada paso por las calles de San Miguel de las Flores se convirtió en examen silencioso. Los saludos que antes recibía con entusiasmo ahora eran medidos. Algunos lo esquivaban, otros lo saludaban con frialdad, y unos pocos, especialmente los más humildes, lo miraban con una mezcla de compasión y esperanza. En su interior sabía que no bastaba con pequeños gestos de servicio. La voz de Clara resonaba: «El pueblo necesita escucharlo de ti». También las palabras de Jesús aquella noche lo perseguían. La plaza no exige perfección, exige presencia. Un domingo por la mañana, antes del culto, Esteban entró en el templo vacío. Se arrodilló frente al altar y dejó escapar un suspiro largo. «Señor», dijo en voz baja, «quiero reconciliarme, pero no sé cómo dar el primer paso». El eco de su propia voz en la nave silenciosa
Le recordó que debía comenzar con lo más difícil, enfrentar a quienes había herido. Esa tarde, decidió visitar a Marcos. El joven lo recibió en la puerta con gesto serio. «¿Qué quiere, pastor?», preguntó con frialdad. Esteban tragó saliva. «Quiero pedirte perdón, Marcos. Te humillé delante de todos. No escuché tu corazón. Solo defendí mi orgullo». El muchacho lo observó sin pestañear. «Me dolió mucho», confesó. «No solo a mí, a todos los que estábamos allí». «Lo sé», respondió Esteban con humildad. «No te pido que me creas ahora, pero quiero que sepas que me arrepiento de verdad». Marcos permaneció callado unos segundos. Finalmente asintió con un gesto mínimo. «Está bien», dijo. «Pero recuerde, la reconciliación no se demuestra con discursos, sino con acciones». Esteban aceptó aquellas palabras como un desafío. Poco después, visitó también a don Julián. El anciano lo recibió con su serenidad habitual. «Pastor, ya sé lo que vienes a decirme», sonrió. «Y ya está perdonado». «No debería ser tan fácil», replicó Esteban con voz temblorosa. «Yo lo desprecié frente a todos». «Entonces haz lo que aún no has hecho», dijo Julián. «Habla con el pueblo, pide perdón allí donde te equivocaste». Las palabras del anciano fueron como martillo golpeando el yunque. Esteban sabía que no podía posponerlo más. Clara, al escuchar sus planes, lo abrazó con ternura. «Estoy contigo, pase lo que pase», le aseguró. «La verdad, aunque duela, es el único puente hacia la reconciliación». Con el corazón en vilo, Esteban pidió un espacio en la siguiente reunión comunitaria, que se celebraba cada mes en la casa comunal del pueblo. Cuando llegó el día, la sala estaba llena. Hombres, mujeres y jóvenes se acomodaban en bancas de madera. El murmullo era constante. Todos sabían que el pastor hablaría. Esteban se levantó, respiró hondo y comenzó. «Hermanos», dijo con voz firme pero quebrada, «estoy aquí no para predicar, sino para reconocer mis errores. Hace semanas me burlé de quienes querían orar en la plaza. Lo hice con arrogancia y dureza. Los humillé cuando debía haberlos animado». Un silencio pesado se extendió por la sala. Sé que muchos de ustedes se sintieron heridos. Yo también he sentido el peso de mis palabras. Hoy vengo a pedirles perdón, no con excusas, sino con sinceridad. Me equivoqué. Algunos murmuraron, otros bajaron la mirada. Doña Teresa, en primera fila, dejó caer una lágrima silenciosa. Marcos lo miraba fijamente, sin expresión. Esteban continuó. «No soy un pastor perfecto. Soy un hombre que lucha con su orgullo, pero quiero caminar con ustedes, no encima de ustedes. Y si Dios me da fuerza, quiero que la plaza, nuestras casas y nuestras calles se llenen de oración sincera». Cuando terminó, el silencio se prolongó unos segundos eternos. Entonces, una mujer del fondo se levantó. «Pastor», dijo con voz firme, «yo estaba allí cuando se burló. Me dolió, pero hoy le creo». Poco a poco otras voces comenzaron a sumarse. «Yo también lo perdono. Todos necesitamos segundas oportunidades. Si de verdad cambia, aquí estaremos». No todos hablaron. Algunos permanecieron en silencio, todavía escépticos. Pero el ambiente ya no era de condena, sino de apertura. Al salir, Clara lo abrazó. «Diste el paso que necesitabas», le susurró. «Ahora el tiempo hará el resto». En los días siguientes, Esteban continuó acercándose a la gente. Ayudaba a cargar cubetas de agua. Escuchaba a los ancianos contar sus historias. Jugaba con los niños en la plaza. Poco a poco, algunos corazones se abrieron de nuevo. Marcos, aunque aún guardaba reservas, comenzó a verlo con otros ojos. Una tarde lo sorprendió limpiando el kiosco junto a unos jóvenes. Se acercó y le dijo, «Eso no lo hacía antes». Esteban sonrió con humildad. «Nunca es tarde para empezar». El joven no respondió, pero por primera vez en semanas le devolvió una sonrisa leve. La reconciliación no era completa, pero el camino había comenzado, y aunque sabía que aún quedaban resistencias, Esteban sentía que la semilla de un nuevo comienzo estaba echando raíces. El rumor corrió rápido por las calles empedradas de San Miguel de las Flores. El pastor Esteban había pedido permiso para realizar una oración pública en la plaza central. La noticia sorprendió a muchos. Algunos lo celebraban con entusiasmo, otros lo miraban con desconfianza. Y no faltaban quienes lo ridiculizaban, convencidos de que se trataba de un truco para recuperar prestigio. La tarde señalada,
El pueblo se agitaba con una mezcla de expectativa y curiosidad. La plaza, rodeada de jacarandas en flor, se llenó de vendedores que ofrecían aguas frescas, niños correteando con trompos de madera, ancianos en las bancas, jóvenes que se acercaban con guitarras y tambores. El kiosco, testigo silencioso de la disputa semanas atrás, se erguía como escenario improvisado para lo que estaba por suceder. Clara caminaba junto a su esposo. Esteban sostenía la Biblia contra el pecho, pero no con la altivez de antes, sino con la humildad de quien se sabe frágil. Sus pasos eran pesados. El corazón le latía con fuerza. «No estás solo», le susurró Clara, apretando su mano. Él asintió, aunque sentía el peso de decenas de miradas clavadas en él. Cuando llegó al centro de la plaza, un murmullo se extendió entre la multitud. Don Julián, apoyado en su bastón, le hizo una seña de ánimo desde la primera fila de bancos. Doña Teresa estaba a su lado, con el rebozo azul sobre la cabeza y los ojos brillantes de emoción. Esteban respiró hondo. Levantó la mirada y comenzó a hablar. «Hermanos, vecinos, amigos». Su voz temblaba levemente. «Estoy aquí para hacer lo que antes desprecié. Hace semanas me reí de la idea de orar en esta plaza. Pensé que era un espectáculo. Hoy reconozco que me equivoqué. La oración no es un circo, la oración es un puente. Y este pueblo necesita puentes, no muros». El silencio fue absoluto. Incluso los vendedores dejaron de vocear sus productos. «Me burlé de ustedes, de su fe sencilla, de sus sueños. Lo hice porque tenía miedo de perder control. Pero comprendí que el verdadero control no me pertenece a mí, sino a Dios. Y Él no se avergüenza de estar en la plaza, en el mercado, en la calle. Él camina donde camina la gente». Marcos, que observaba desde atrás, sintió un nudo en la garganta. Recordó la humillación de aquella tarde, pero también vio en el rostro del pastor un brillo distinto. Esteban continuó: «Por eso estoy aquí, no como maestro, sino como uno más entre ustedes. Quiero orar, quiero que oremos juntos, que cada voz, joven o anciana, se levante sin miedo. Que la plaza de San Miguel de las Flores se llene del murmullo de corazones sinceros». Un murmullo se elevó entre la multitud. Algunos asintieron con entusiasmo, otros cruzaron los brazos. Don Gerardo, el comerciante crítico, murmuró en voz alta: «Veremos si es verdad o pura actuación». Esteban lo escuchó y respondió sin enojo: «No vengo a convencer con palabras, sino con un acto. El tiempo juzgará si es sincero». Luego se arrodilló en el suelo empedrado. La acción tomó a todos por sorpresa. El hombre que antes caminaba erguido, orgulloso, ahora inclinaba la frente sobre la tierra de la plaza. «Padre», comenzó con voz quebrada, «perdónanos por el orgullo, por la indiferencia, por creer que tus brazos se limitan a las paredes de un templo. Mira a este pueblo, mira a nuestros niños, a nuestras familias, a nuestros ancianos. Ven a habitar en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros trabajos». Las palabras no eran un discurso elaborado, sino un ruego sincero. La emoción se propagó como fuego en paja seca. Doña Teresa fue la primera en acercarse. Se arrodilló junto a él y levantó la voz temblorosa: «Señor, bendice a este pueblo con tu paz». Don Julián siguió apoyándose en su bastón: «Escucha a los que lloran en silencio, Señor». Entonces, poco a poco, otras voces se unieron. Una madre pidió por su hijo enfermo. Un joven suplicó por trabajo. Un anciano agradeció por la vida que aún tenía. El murmullo de oración creció hasta llenar toda la plaza. Marcos permanecía de pie, con el corazón latiendo fuerte. Sus recuerdos lo empujaban hacia la resistencia, pero algo dentro de él lo movió. Caminó hasta el centro, miró a Esteban y dijo en voz clara: «Pastor, aquella vez me callaste, hoy quiero hablar». Esteban levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Habla, hijo». Yo soñaba con este momento, no para que me escucharan a mí, sino para que muchos escucharan de Dios. Gracias por estar aquí». El joven se arrodilló, y su gesto arrastró a decenas más. Pronto, la plaza entera estaba llena de rodillas dobladas, manos levantadas, voces mezcladas en un coro sin melodía, pero con verdad. Los transeúntes que pasaban se detenían, algunos se unían, otros miraban con asombro. Unos pocos se burlaban desde las esquinas, imitando gestos y riendo. Pero sus risas quedaban pequeñas frente al río de oración que corría en el aire. El cielo
teñido de tonos naranjas por el atardecer, parecía inclinarse sobre la plaza. Las jacarandas soltaban flores que caían como lluvia violeta sobre los hombros de la multitud. Después de un largo rato, Esteban se puso de pie. Su rostro estaba empapado de lágrimas, pero había en él una paz que no se veía en mucho tiempo. «Hermanos», dijo, «esta plaza no es un teatro, es un altar abierto al cielo. No dejemos que la oración se apague aquí, que cada día, cada rincón de este pueblo, sepa que Dios camina entre nosotros». La multitud estalló en un aplauso espontáneo. No era un aplauso de espectáculo, sino de agradecimiento. Don Gerardo desde su banco frunció el ceño. No quería admitirlo, pero algo lo había conmovido. Sin embargo, se mantuvo en silencio, decidido a seguir dudando. Clara abrazó a su esposo con fuerza. «Lo lograste», susurró. «No yo», corrigió Esteban. Él. Esa noche el pueblo no hablaba de burlas ni de divisiones, sino de lo que habían vivido juntos. Algunos lo llamaban un milagro, otros simplemente un gesto humano profundo, pero todos coincidían en que algo había cambiado en San Miguel de las Flores. Marcos, mientras caminaba a casa, sonrió al cielo. Por primera vez en semanas, se sintió ligero. Recordó las palabras de Jesús en la Escritura: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo». La reconciliación no estaba completa. Aún habría opositores, pero el pueblo había dado un paso inmenso. La plaza, antes escenario de disputa y burla, se había convertido en altar vivo. Y aunque el camino de Esteban aún no terminaba, esa tarde supo que las heridas del alma podían convertirse en cicatrices luminosas. El silencio de la noche siguiente no fue de reproche, sino de gratitud. Y en lo profundo, Esteban escuchó un eco suave, como recuerdo de aquella visita en la madrugada. La reverencia no es un candado, es una puerta. La puerta estaba abierta, e el pueblo havia começado a cruzá-la. O sol da manhã entrava com força pelos vitrais da pequena igreja de San Miguel de las Flores. Esteban, ainda com o coração pesado pelos últimos acontecimentos, caminhava pelo corredor central, sentindo cada passo como uma mistura de alívio e ansiedade. Os bancos de madeira rangiam sob seus pés, e o aroma de cera e flores recém-colocadas invadia o espaço. Ele nunca tinha se sentido tão consciente da simplicidade e do poder daquele lugar. Clara o seguia de perto, segurando a mão dele com firmeza. Ela sabia que aquela não seria apenas mais uma manhã comum. O povo do vilarejo estaria presente, e o peso de liderar agora com humildade era enorme. «Você está nervoso?» perguntou Clara com um sorriso sereno. «Muito», respondeu Esteban, apertando levemente a mão dela. «Mas é um nervosismo bom. É diferente. Não é medo do fracasso, mas respeito pelo que precisamos construir». Na praça, aos poucos, a multidão começava a se reunir novamente. Muitos ainda lembravam da oração pública, da transformação que testemunharam, mas havia curiosidade. Como seria agora a liderança de Esteban? A expectativa era quase palpável. Crianças corriam entre os adultos, alguns vendedores montavam suas barracas e o vento carregava o perfume das flores da estação. Quando Esteban subiu ao pequeno púlpito improvisado no centro da praça, a multidão caiu em silêncio. Os olhos de cada pessoa pareciam perguntar: «Você é realmente digno de guiar-nos?» «Hoje», começou ele com voz firme, mas cheia de emoção, «não estou aqui para impor regras ou repetir palavras vazias. Estou aqui para caminhar com vocês. Cada decisão, cada gesto será compartilhado. Esta igreja, esta comunidade não é minha, é nossa». Uma senhora idosa, que se apoiava em um cajado gasto, enxugou uma lágrima que escapava do canto do olho. Ela lembrava de quando Esteban entrou em sua casa meses atrás, arrogante, sem perceber o impacto de suas palavras. Agora, ele parecia outro homem. «Aprendi», continuou Esteban, «que ser pastor não significa ter todas as respostas. Significa ouvir, compreender e servir com amor. Significa admitir erros, pedir perdão e permitir que o perdão nos transforme». Um jovem chamado Pablo, que sempre foi crítico em relação ao antigo pastor, ergueu a mão. «Pastor, como podemos confiar que não voltará a se perder no orgulho?» Perguntou com sinceridade, mas sem agressividade. Esteban respirou fundo e respondeu sem hesitar: «Porque agora sei que a fé não se mede em palavras vazias, mas em ações compartilhadas.
E vocês serão meus companheiros nessa jornada. Não estou sozinho, e nem quero estar. A multidão começou a murmurar, concordando. Pequenos acenos e sorrisos se espalhavam como ondas suaves. Mesmo aqueles que antes duvidavam não puderam ignorar a sinceridade em seu olhar. Ao final do discurso, Esteban pediu que todos se aproximassem. Ele não queria barreiras entre si e o povo. Hoje vamos orar juntos, como fizemos na praça semanas atrás, disse ele. Mas desta vez cada um de nós terá um papel. Quem quiser falar, que fale. Quem quiser apenas ouvir, que escute. Todos serão parte dessa oração. O primeiro a se ajoelhar foi Dom Julián. Com voz firme pediu proteção para o vilarejo e saúde para os mais frágeis. Logo atrás dele, Clara levantou uma prece silenciosa, pedindo força para seu esposo e sabedoria para todos. O mais surpreendente foi Dom Gerardo. Ele permaneceu de pé, cruzando os braços, ainda desconfiado, mas a expressão era diferente. Algo parecia tocá-lo de maneira profunda. Lentamente, se aproximou do grupo e, com voz rouca, pediu perdão pelas críticas que fez. Alguns ao seu redor murmuraram surpresos, mas o gesto foi aceito com respeito. Esteban sentiu uma onda de emoção. A transformação não era apenas dele, mas de todos. Cada pessoa que se aproximava, cada mão que se unia à oração, era um passo para a cura do vilarejo. Ele percebeu que liderar não era comandar, mas unir, conectar, inspirar com exemplo e não com imposição. Quando a oração terminou, ele olhou para a praça agora cheia de rostos iluminados pelo sol, mas também pela esperança. Um jovem músico que sempre acompanhava os eventos do vilarejo começou a tocar uma melodia suave, com violão. Outros se juntaram, criando um coro espontâneo. Não era uma apresentação, era celebração. Marcos, que antes se sentia distante, sentiu-se parte daquilo. Aproximou-se de Esteban e disse: "Você mudou, pastor, e isso nos muda também. E ainda vamos mudar muito mais", respondeu Esteban, com um sorriso genuíno. "Mas caminharemos juntos e isso é o mais importante." No final da manhã, o povo dispersou-se, mas o impacto do encontro permanecia. Conversas surgiam nas ruas, bancos, cafés e casas. Não se falava de poder ou status, mas de comunidade, perdão e compromisso. Cada pessoa levava consigo uma centelha de esperança e responsabilidade. À tarde, Esteban e Clara sentaram-se sob uma jacaranda na praça. O vento balançava as flores sobre eles, e o som distante de risadas infantis misturava-se ao canto dos pássaros. "Consegue sentir?" perguntou Clara. "O vilarejo mudou." "Sinto", respondeu Esteban, "mas sei que é só o começo. Liderar não é sobre estar à frente, mas caminhar junto. E agora sei que não importa quantos obstáculos surjam, podemos superá-los juntos." Clara sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. A paz finalmente parecia sólida, não apenas um instante passageiro. Nos dias que se seguiram, novas iniciativas surgiram. Encontros semanais de oração, ajuda mútua para os mais necessitados, aulas de música para crianças, programas de leitura e apoio emocional. O vilarejo, que antes estava dividido, começou a funcionar como uma verdadeira comunidade. Cada gesto de bondade reforçava a mudança, e cada desafio era enfrentado com união. Esteban finalmente compreendeu que ser pastor era ser farol e bússola ao mesmo tempo, iluminar sem julgar, guiar sem dominar. Ele não era perfeito, mas estava disposto a aprender, crescer e servir. No entardecer, ele subiu novamente ao púlpito da praça. Olhou para o céu laranja, respirou fundo e disse baixinho, quase para si mesmo: "Este é o meu lugar. Este é nosso lugar. Aqui juntos encontraremos o caminho." Clara segurou sua mão sorrindo. O peso do passado desaparecia, substituído por um futuro cheio de promessas. O vilarejo de San Miguel de las Flores não apenas tinha um novo pastor, tinha uma nova comunidade, pronta para caminhar unida, superar as dificuldades e celebrar cada conquista, pequena ou grande. E naquele momento, Esteban soube que a verdadeira liderança não era sobre ensinar, mas sobre inspirar e ser inspirado, sobre abrir portas e não fechá-las, sobre transformar vidas com gestos simples e sinceros. A história de cada um ali se entrelaçava, e juntos haviam descoberto o poder do perdão, da humildade e da fé.
A igreja permanecia ali, silenciosa e acolhedora, pronta para receber todos que quisessem aprender, crescer e encontrar esperança. E Esteban, finalmente em paz, sabia que aquele era apenas o começo de uma nova era para San Miguel de las Flores.